Buenos días, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la cosa por ahí? ¿Mm? Aquí andamos visitando a los animalitos. ¿Mm? Andamos en el patio, dijo aquel. Allá está la chiquita de él. Mira, va. La camioneta, allá se mira, creo. ¿Qué tal, gente? Domingo 19 de mayo, ¿verdad? 10 minutos pasan de las 8 de la mañana, tiempo de California. Hora de California, hora del Pacífico. Ya tomándonos el cafecito. Buenos días para ustedes que pasan por acá a saludarme. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que vean el video. Aquí están con su amigo el trailero 503 y su catarsis política. Este espacio es donde yo me agarro mis 15, 20, 30 minutos de tolerancia y hablo de mis loqueras, ¿va? De lo que me trae aquí pensando todo el camino en el trabajo. Ahorita voy a vertir una opinión con referente a, ¿cómo se llama? Lo que se está dando allá en Medio Oriente, ¿no? Con Israel y Gaza, Palestina. Porque no es que yo no, y aparte también voy a hacer una opinión, un punto de vista de un programa que yo vi aquí en YouTube de una señora que se llama Nadia Katán, que supuestamente yo no la conocía, que es periodista, nunca había visto nada de ella, pero como ando investigando acerca queriendo entender qué es lo que está pasando en Israel, pues cuando tú te metes a YouTube y ves cosas de tu interés, YouTube te sugiere otros videos, ¿no? Y ese fue el caso, casi fue como yo di con esta señora, Nadia o Nidia, algo así, de apellido Catán con doble T. Supuesta periodista, digo supuesta, yo no la conozco, dice que es periodista y que influencer y que habla y que no sé qué, le invitan a hablar. A ver qué día invitan al trailero 503 también a hablar, va, sería bueno. Pero antes que nada, quererles recordar, queridos amigos, amigas, psicólogos, yo a ustedes les llamo psicólogos porque me escuchan, de que no soy, yo no soy pastor de ninguna iglesia evangélica, no soy predicador de ninguna iglesia evangélica ni de la iglesia católica, no tengo autorización eclesiástica, no tengo permiso de la diócesis, de ninguna diócesis del mundo, de hablar de parte de Dios, no hablo de parte de Dios, solo puedo vertir alguna que otra opinión acerca de una interpretación de la escritura, algo así, pero no es una revelación privada. Dios no habla conmigo, si es el punto que queremos llegar, así literalmente que yo tuve un sueño que Dios habló conmigo. No, mi conciencia es la que Dios me habla a través de la conciencia, pero mis interpretaciones no son mías, son privadas y no son revelaciones, son interpretaciones que yo les puedo interpretar algo de la iglesia, de la Biblia. Más sin embargo, como fiel creyente, porque yo soy un fiel creyente, aunque tal vez no, como se dice, no soy un fiel practicante, pero soy creyente, creo en Dios y creo en la iglesia católica, que es la que custodia la fe. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo lo que yo sé ya la iglesia lo ha interpretado, lo ha revelado, lo custodia y no es nada nuevo. No soy político, no trabajo para ningún partido político en ninguna parte del mundo, no estoy ni empleado ni de ningún tipo de índole de relación, no tengo ningún tipo de relación con ningún político, especialmente de mi país, El Salvador. No soy politólogo, no soy chamán, no soy brujo, no soy nada. Simplemente soy un ciudadano de pie, del común, que paga impuestos y que por ende también estoy preocupado por esto que está pasando y porque de una u otra manera me afecta mi bolsillo. Dicho todo esto lo hago como una forma de disclaimer.
disclaimer en español vendría siendo como que me estoy yo quitando de responsabilidades. ¿Va? Estoy quitándome todo tipo de responsabilidad. Así que no soy ningún experto en nada de esto, simplemente trato de entender a esta manera a lo que voy a continuar. A continuación voy a decir. Primero, ¿qué pasa con lo de Palestina y Israel? Miren, yo honestamente, como ya les dije, no soy un experto en tema, pero yo pienso que ese es un problema ya más religioso, políticamente religioso que un problema de interés de tierra, porque miren, en Gaza, en Palestina, no es un país que produce petróleo, no es un país que produce algodón, no es un país que, o sea, no, todo, o sea, ¿qué? No hay nada ahí, es una tierra muerta, ¿va? Lo que están peleando. Y pues ahorita las naciones se están reuniendo, yo no sé qué poder tienen las naciones para meterse en situaciones así, no sé qué tratado hay, no lo termino de entender. Estados Unidos ya Joe Biden, el voto de Estados Unidos es apoyar a Israel y que Palestina no sea un país independiente. El Salvador con Nayib Bukele lo opuesto, él ya votó que porque Palestina tiene derecho a ser una nación. Entonces, los intereses de Nayib Bukele no entiendo. Háganse para allá, mamá, háganse para allá. Va para allá. Va para allá. Los intereses de Nayib Bukele no sé qué pudiera sacar con el respecto, qué tipo de interés pueda tener, pero yo lo único que voy a decir es que de Nayib Bukele es de que sus razones tiene que tener el hombre por haber votado a favor de Palestina, que sea como nación. Lo único que yo voy a decir es de que me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más explícito en su voto, o sea que por lo menos hubiera dicho algo como, por ejemplo, hey, yo estoy de acuerdo que Palestina sea una nación, pero, vaya para allá, mamá, pero deberían de regresar, de liberar a todos esos rehenes que tienen atrapados porque fueron detenidos de una manera terroristamente hablando, por decirlo así. No es que haya sido una guerra así leal. Me hubiera gustado que él se hubiera por lo menos dicho algo así, se hubiera pronunciado de esa manera, algo así similar a estas palabras que acabo de decir. Dar una condición, por decirlo así, acondicionar al país. Vaya, yo te doy el sí, yo estoy de acuerdo que sea un país, pero no tenés que empezar con enemistades con el mundo. Así que te sugiero que liberes a todos esos rehenes políticos que tenés, ¿va? De Israel o que sean de otra parte del mundo, liberalos. Algo así por lo menos. Y ahí lo demás no. Ahora bien, ¿y por qué pienso yo de que Joe Biden en Estados Unidos, al contrario, no apoya a Palestina? Porque para Estados Unidos, y este es mi punto de vista, para Estados Unidos es de gran interés que haya una piedra de tropiezo en el Medio Oriente. Medio Oriente se ha convertido casi, por no decir un 100%, en un 90-95% un estado musulmán. Un estado musulmán, todos los países. El único país declarado enemigo abiertamente, públicamente, es Irán contra Estados Unidos, que está apoyando a Gaza, a Palestina. Pero los demás países musulmanes apoyan. Ustedes y yo no lo sabemos, no lo vemos, ellos no se pronuncian, pero apoyan. Porque ustedes pregúntense de dónde Palestina agarra dinero para estar combatiendo una guerra, liderando una guerra ya de años contra Israel. ¿Cuál es el propósito de la guerra? Yo no sé, pero a lo que yo logro llegar es de que los musulmanes quieren convertir todo ese territorio árabe, musulmán. Los palestinos, recuerden que son descendientes judíos, son judíos ya convertidos a otra religión, pero son judíos de una u otra manera. Son judíos también, nomás que ya no son de religión, por decirlo así, ¿verdad? Se inventaron eso del árabe ahora, pero esos son judíos. Recuérdense que los musulmanes
es una religión que nació 600 años después del cristianismo. O sea que ya por los años 500 y feria, casi 600 de nuestra era, nació con el profeta Mohammed, que era un señor, por decirlo así, bisniero de negocio, era un empresario, un emprendedor de tela y todo. Entonces el maestro andaba por todo Medio Oriente, vendiendo, haciendo su empresa. Entonces él sabía del judaísmo y ya sabía del catolicismo, del cristianismo, que para entonces, para esa época, ya el cristianismo era conocido como catolicismo, porque católico significa iglesia universal, que vayan, como les dijo Jesús, vayan por todo el mundo y en mi palabra. Entonces San Ignacio de Antioquía, allá por los años 100, entre 100 y 110, que fue discípulo directo del apóstol del apóstol San Juan, fue el primero que llamó a la iglesia de Cristo iglesia católica. Y entonces él empezó a popularizar esa palabra, ese nombre. Ya para la época de Mohammed, allá en los años 600, ya el cristianismo era conocido como catolicismo, porque si, repito, que era iglesia universal, que la iglesia de Cristo tiene que estar en todos los confines del planeta. Bueno, y así fue como nacieron ellos. Y el musulmán, al igual que el judío, todo el tiempo han sido personas o gobiernos de guerra. A través de la Biblia hemos visto que los judíos siempre han hecho guerra, han estado en guerra, han sido esclavos y en fin. Y el musulmán, pues como es descendiente judío, no cambia. Si ustedes vean las reglas de los judíos, bueno, y ahí voy cambiando de tema. Entonces, ¿qué pienso yo? Para dejar esto ya en reducidas cuentas, es un conflicto de religión. El musulmán quiere que todo eso sea religión musulmana, no quieren nada. Recuérdense lo que pasó en Siria cuando Obama era presidente. Lo que pasa es que nosotros no sabemos o no nos acordamos porque los medios de comunicación no nos los mencionan seguido, no nos atacan con ese tipo de noticias, porque hasta cierto punto, escuche bien lo que le voy a decir, hasta cierto punto hay una propaganda de cállese, hay una propaganda de descristianizar el planeta, de dejar de creer en Cristo, que ya no quieren que creamos en Cristo. Cállese, quiere jugar la perra, quiere jugar. Pues sí, entonces, por eso no nos advierten, no nos recuerdan esto. Pero en Siria, en los tiempos de que Obama fue presidente, especialmente en los últimos 4 años, si no me equivoco, hubo una orden del Estado musulmán de mandar a dormir a todos los de las manitas caídas, a todos los LGBTQ del abecedario, porque ellos en su religión son muy exactos, buenas personas. Y en la mentalidad de ellos, mandar a dormir a alguien con una supuesta justificación divina no es malo, no es un harem o harem, no sé cómo se dice, un pecado. No. Acuérdense que son descendientes de los judíos, son judíos, tienen una mentalidad tóxica de esa manera. Miren, algo que se me olvidó decir al principio de hablar, que empecé a hablar, es de que yo no estoy tratando de hacer proselitismo político defendiendo el cristianismo, no, ni antisemitismo. Yo no estoy en contra de las religiones, cada quien tiene el derecho. Yo soy una persona que creo que todos tienen derecho de creer o no creer en Dios. Y si creen de la manera que a usted le ronque las nalgas, ya sea si usted quiere ser cristiano católico, cristiano protestante, ese ya es otro rollo. Si usted no quiere ser cristiano, si usted quiere ser budista, en fin, usted crea o no crea, es su libertad. O sea, yo no estoy tratando aquí de convencer a nadie tampoco. Bueno, entonces ellos, aquí como me voy a ir cambiando un poquito poco a poco a lo de la señora Nadia Katán. Ella en su defensa, en lo que yo escuché, decía, ¿por qué tanto odio a los judíos? Pobrecitos los judíos. Hey, señores, yo no quiero que también ustedes odien a nuestros hermanos judíos. No quiero que los odien, pero tampoco quiero que los idolatren.
Mi intención con esto es, yo no quiero sembrar odio con ninguna raza, ninguna religión, nada, pero tampoco quiero que idolatremos a otras personas. La idolatría solamente es para Dios. Entonces, solo a Dios es la adoración. Entonces, ella decía de que los judíos han sufrido la esclavitud de Egipto, la esclavitud de Babilonia, los persias, que no sé qué, que aquí, que allá, después los romanos, y se enfocaba muy limitado, no daba demasiadas explicaciones del asunto, y usaba la palabra de Dios, la Biblia, para referirse a su investigación. Ella le dice la Biblia hebrea, cosa que no existe. Los hebreos tienen un Torat, el Torat o Torat, no sé cómo se llama, el libro de ellos. Biblia tenemos los cristianos. Los cristianos con el Papa Nemesio I, creo que fue, si no me equivoco, alguien que me corrija, allá por el año 380 de nuestra era, le dijo a sus obispos: hey, tráiganme las cartas que escribió Pablo, que están allá en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, todo. La Septuaginta, la no sé qué, la de los judíos. Y él recopiló, mandó a poner todo junto. Y San Jerónimo creo que fue uno de los que también, de los primeros que empezó a hacer las traducciones a la Vulgata, a la lengua vulgata. Por eso hay una Biblia que se llama Biblia Vulgata. Y en fin, y él fue el que le gritó al mundo: esto es palabra de Dios, allá por los años 380 de nuestra era. Y desde entonces es cuando tenemos una Biblia, porque fue un papa que recopiló todas las cartas. No creó la Biblia, o sea, no inventó la Biblia. Creó en el sentido de que las cartas estaban en Tesalónica, estaban en no sé dónde, en Corinto, acá, allá, papá. El Apocalipsis, a ver a dónde fregado, quién lo tenía en su poder. Pero él dijo: traigan todo. Lo recopiló y ¡pum! Desde entonces tenemos una Biblia. Y ella empieza a decir: la Biblia hebrea, eso no existe. Primer error que yo le miré a la señora. Yo puedo estar equivocado, puede ser que también se le llamen Biblia, pero bueno, pues sí es una Biblia, el Antiguo Testamento, pero si yo tengo entendido se llama Torat en el judaísmo. En fin, ella se fue llevando. A donde a mí no me gustó es de que cuando unas personas te quieren contar una parte de la historia a la manera de ellos, como para ganar una simpatía, ella dice que no es proselitismo y ni antisemita, pero sí ella quiso perjudicar, hacer sentir mal a la iglesia cristiana católica, porque era la que existía en ese momento. La iglesia católica le hizo daño al judaísmo. Y de todos los 400 y pico años que estuvieron bajo el poder de aquellos y todo, su enfoque fue ya después en la esclavitud, en la nueva era, aquí en los años 1941 al 45. Ustedes ya saben de qué guerra mundial estoy hablando y dónde estaban los señores judíos, nuestros hermanos, sufriendo. Que por cierto, espero en Dios, roguemos a Dios porque esas cosas no vuelvan a pasar. No deberían, no tienen que volver a existir, porque las personas tenemos el derecho de vivir en paz como cada quien concibamos a Dios. Pero lo que no tenemos derecho es también de plano tratar de usar la historia para buscar simpatía para un grupo de personas. Eso yo no estoy de acuerdo. La señora le faltó demasiada, o sea, no fue imparcial. La maitra no fue imparcial en su programa, para nada. Cuando uno va a hablar de algo tiene que ser honesto, tratar de ser lo más honesto e imparcial posible. Porque nuestros hermanos judíos, aquí es donde yo quiero que no se vayan a equivocar conmigo y no me quiero meter en problemas, y no es mi intención que se le inculcar un resentimiento, un odio, no, para nada. Pero nuestros hermanos cometieron atrocidades en el pasado. ¿Se acuerdan que les dije de que los árabes van con sus leyes? Que ellos, los árabes, son bien extremos, que si roban, hay países donde hasta te cortan la mano y cosas así. Pues acuérdense que ellos son judíos descendientes. Y los judíos, ¿cuáles eran las leyes de ellos? Si encontraban a una mujer en un acto sexual y a una mujer casada, ¿cuál era la paga de esa mujer? Ustedes lo saben, ¿va? La paga era apedrada, muerte apedrada.
O sea, nuestros hermanos judíos también tienen sus leyes bien extremistas. ¿Se recuerdan cuando David tomó poder, llegó al principado, se convirtió en rey? No sé si fue después de la muerte o destronó a Saúl. ¿Se recuerdan? ¿Qué pasó al inicio del periodo de reinado de David? Yo recuerdo que estaba pasando Israel por un problema de sequía, algo así. No habían cultivos. Y el humano siempre, los humanos somos así. Y yo no digo que solo los judíos, todos, no importa si no miremos a nuestros antepasados mayas o aztecas. La idiosincrasia de las personas. Creemos pensar, si nos está pasando esto es porque Dios nos está maldiciendo, que porque tal vez nos portamos mal en el pasado. Entonces él dijo, David se le hizo bien fácil, como los políticos modernos no cambian, la misma vaina, echarle la culpa al presidente anterior. No, los problemas de Nayib Bukele son por la culpa, los problemas son por la culpa la culpa de fulano. No, es cierto que sí son, definitivamente eso sí no lo vamos a negar, indiscutiblemente. Ahí sí, eso fue un mal ejemplo. Sí, pero también Nayib Bukele tiene que ser responsable ahora como él. Ya nosotros como salvadoreños tenemos que ya, por eso a mí me hubiera gustado que ya Arena y FMLN no hubieran seguido existiendo más, pero desafortunadamente todavía hay salvadoreños que estamos medio tapados. No queremos entender que eso ya pasó, esos partidos ya no deben de existir, que tenemos que continuar con este nuevo proyecto y ahora tenemos que abrir las puertas a nuevas mentalidades. No necesariamente a nuevas ideas, pero a otros partidos políticos que vengan con esta mentalidad positiva, moderna, en el buen sentido de la palabra, porque no todo lo moderno es bueno. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Entonces los políticos siempre echarle la culpa a otro. Entonces dijo David, la culpa que estemos pasando sequías, que Dios nos esté castigando, es porque Saúl mató a los Nefelí, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo, injustificadamente, o que abusó de su poder. Entonces dijo David, tenemos que reparar el daño. Vamos a sacrificar a 10 descendientes. Entre ellos iban 2 hijos. ¿Se acuerdan esa historia? Del maestro que tenía con una tal Ripien, no me acuerdo, un nombre tan raro. Que por cierto la mamá de esos bichos les dio un luto casi de por toda la vida a sus hijos. Los cuidaba día y noche para que ningún animal se los hartara, porque los colgaron, creo. Imagínate las atrocidades, la forma de pensar, y que una persona te venga a decir que ellos son un dulce palomitas, que ellos no han hecho nada malo, porque el odio, y se le olvida que nuestros hermanos también son fuertes de carácter y de mentalidad. Bastante machistas, por cierto, para ustedes mujer, y se me hace raro que una mujer periodista haciendo este tipo de ¿cómo se llama? De reportaje de un pueblo que para mi punto de vista es bastante machista. Para mí, y lo digo con mucho respeto, para mí el pueblo judío y el pueblo musulmán son más machistas que nosotros los de Occidente, los cristianos. Yo no digo que en nuestro mundo cristiano no hayan hombres machistas, no lo estoy negando. Pero si comparamos las leyes de Occidente, comparamos las leyes exageradas del Talmud, no es como que se llama las leyes de los israelitas, del pueblo judío, y si comparamos las leyes de la mayoría del Estado musulmán, nos podemos dar cuenta que los cristianos somos menos discriminadores contra la mujer. Jesús vino a darles un valor único, un valor como debe de ser. Yo creo que fue el primer hombre que puso a la mujer en donde debe de estar, en alto. Y a mí, y aquí tal vez, discúlpenme que voy a sacar un poco el tema, y es donde a mí me entristece mi corazón cuando yo veo a estas amigas feministas dañando iglesias cristianas, católicas, quemándolas en sus, ¿cómo se llama? En sus manifestaciones de que están inconformes porque no hay igualdad, supuestamente, que porque no hay esto, que porque no hay aquello. Y me entristece mi corazón
que lo primero que hacen es ir a dañar iglesias cristianas, cuando es el cristianismo el que les ha dado más valor a la mujer. Yo no veo, y con esto no quiero decir que vayan y quemen recintos de otras denominaciones no cristianas. No, ese no es mi propósito. Simplemente que yo me quedo perplejo, me quedo sin palabras. Me quedo estupefacto al ver que la reacción de estas muchachas, de estas mujeres, contra una iglesia que es la que más les ha dado derechos civiles. Porque fue la iglesia la primera que empezó a luchar aquí en Estados Unidos por los derechos de la mujer. Las mujeres se les olvidó que fue la iglesia católica la que les empezó a prestar cuartos, lugares, auditorios para que se reunieran a manifestarse. Ya se les olvidó. Allá en los años 1900 de nuestra era, aquí en la USA, por lo menos. Y hay registros. Yo no soy reportero, ya les dije desde un principio, yo no tengo por qué aquí decirles, miren, vean aquí como otras personas que tienen su computadora. No, si usted no me cree, usted solamente investigue. Todo está en la internet. Ponele ahí y ahí te vas a dar cuenta cómo, cuándo y dónde. La Iglesia Católica fue uno de los primeros pilares en pelear por los derechos civiles de la mujer en Estados Unidos, aunque usted no lo crea. En Medio Oriente, en los estados árabes, hay países donde la mujer ni siquiera tiene permiso de manejar. Y hay países donde la mujer puede manejar, pero solamente si tiene el permiso de su papá o de su marido. Y aquí nos vienen a querer dar paz a nosotros. Y aquí déjame darle un poco el tema, pero solamente quiero que quede todo en balanza. Que esta señora quiere que vos caigas en un sentimiento falso. Yo tampoco quiero que vayas y los odies. Esa no es mi intención. Mi intención simplemente es que si vos entendés de que no tenés que idolatrar a un pueblo, porque en primer lugar ellos ya no son el pueblo de Dios. Ellos fueron el pueblo elegido de Dios, sí, pero ya no lo son. Y esa es otra razón por la cual ellos odian a los cristianos. El cristianismo le vino a causar un daño enorme al judaísmo y lo dejó en evidencia para toda la vida. Y es una carga que ellos van a cargar, valga la redundancia, por el resto de la humanidad, de la historia de la humanidad. No se la van a poder quitar jamás, jamás. Y un judío, porque Jesús es descendiente de María, es un judío. Es descendiente pues sí, es descendiente, María lo parió y él es descendiente de David por su padre adoptivo, San José. Un judío les dijo a ellos las más grandes, ¿cómo se dicen?, insultos que una persona puede recibir. Y por eso no nos quieren a los cristianos. El judío no quiere a los cristianos. No piensen ustedes que son una perita. Nosotros los cristianos sí tenemos el concepto que Dios nos enseñó del amor y del perdón, de no odiar. Pero en su cultura de ellos y también de los musulmanes, es que los musulmanes son judíos, nomás que ellos ya no creen en el judaísmo, pero ellos son judíos, entiendan eso, y por lo tanto tienen bastante similitud en su forma violenta de pensar. El judío, si le hace un daño a una persona cristiana, no está haciendo un daño. Ustedes no saben eso. Pero para un judío cometer un crimen contra un cristiano no es malo, porque nosotros somos gentiles, nosotros somos sucios. Si no, recuerden la historia de Pedro en el Hecho de los Apóstoles, que supuestamente ya convertido, ya tratando de hacer un cambio, pero su mentalidad todavía tenía la mentalidad judía, y eso era normal. O sea, hasta cierto punto yo lo veo normal, pero hubo alguien que lo corrigió, que fue Pablo, y Dios en el sueño. Pero él no quería entrar a compartir con los romanos convertidos para que se bautizaran. ¿Por qué? Porque eran gentiles. Él no se quería ensuciar. Él no quería sentarse en la misma mesa de un gentil.
Acuérdense. Porque, uy, el harem, el pecado, se pega, se pasa. Una mentalidad tóxica con eso del pecado que no se lo pueden imaginar. Y hasta el día de hoy. Pero Pedro se corrigió. Pedro pidió perdón. Admitió. Entendió el sueño del Señor. No llames incorrupto o no llames malo lo bueno que yo he creado. Come todo. La comida ahí simbolizaba también las razas. Platícale a los morenos, platícale a los asiáticos, platícales de mí a los salvadoreños, a los inditos mayas de El Salvador. Pero tú no los discrimines, Pedro. Ese era el sueño del Señor. Son mis hijos, yo los he criado. Pedro se arrepintió. Pero hasta el día de hoy los judíos no, porque ellos no entienden eso, porque no entienden en el Señor, porque ellos todavía esperan al Mesías. Ellos todavía aún esperan al Mesías. Entonces para ellos esas palabras no tienen valor, ni significado, ni sentido. Ellos te hacen un daño a ti, ellos no sienten ningún remordimiento. Y no tienen culpa de ningún tipo de pecado, porque para ellos nosotros somos una basura, somos unos gentiles, somos unos sucios, somos corruptos. Y hay muchas historias a través de la Biblia que yo pudiera contarles para que se den cuenta ¿cómo se llama? Lo ibérico que se dice, lo ibérico que son, lo malo, lo bravo que son los señores estos. Repito, mi intención no es causar un odio, simplemente ver buscar una imparcialidad, a diferencia de esta señora que solo puras bellezas. Pero como dije hace un momento atrás, y la razón por cual aquí en Estados Unidos hasta nos quitaron el Merry Christmas. Para Navidad ya no celebramos el Merry Christmas, sino que las Happy Holidays, felices fiestas. Ellos han quitado todo lo que tenga Christ, de Cristo, Christmas, Christ, todo lo que tenga relacionado con Cristo tiene que estar eliminado. Eliminado. ¿Cómo tú sentirías a saber a través de la historia que un hombre te dijo a ti que tu pueblo no era pueblo de Dios? Ustedes no son hijos de mi Padre, ustedes son hijos de Satanás. Así les dijo Jesús al pueblo judío que vos querés idolatrar. Ustedes no son hijos de mi Padre, son hijos del diablo. Si yo fuera judío no me hubieran gustado esas palabras y para mí hubiera sido un gran insulto. Hombre, joder, Manolo. Pero estos señores han guardado todo ese coraje toda la vida, hasta el día de hoy. Pero aún así, dicho con todo esto, Estados Unidos es un país estratega, capitalista, no lo voy a negar, somos chingones, somos el policía del mundo, a muchos no les gusta, pero les guste o no les guste, la USA todavía es el papá del mundo, el policía, el que pone orden y todo. Y Estados Unidos dice, no, Israel tiene que existir, porque no me conviene que la mitad del mundo se musulmanice, que sea musulmán. No, señor. Al contrario, a Estados Unidos le gustaría apoyar otra nación que fuera naciendo ahí un catolicismo copto ortodoxo. El problema es que estos van a ir rápido, los musulmanes no permiten que empiece a florecer el cristianismo. Y acuérdense los musulmanes, cosas que casi nunca nos hablan, cómo ellos conquistaron todo Medio Oriente, a capa y de espada. Esta señora habla ahí en su programa de las guerras estas, ¿cómo se llaman? Las batallas estas, las cruzadas, que el cristianismo, cómo mató a los judíos. Todos, desafortunadamente, la historia está para aprender, pero no para repetirla, para conocerla. Tenemos que saber de dónde y por qué existieron esas cosas, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero si la conocemos podemos evitar muchas tragedias. Ese sí es mi propósito, que se eviten muchas tragedias. Pero la historia dice que todos se dañaron. Este grupo de personas atacaba a este y viceversa. No había cristiano evangélico, solo era cristiano católico. Y como tal, tenía que defender su fe.
de los ataques, porque estos señores, los musulmanes especialmente, estos sí salieron más bravos. Por ejemplo, Istambul, la capital de Turquía, no se llamaba Istambul. Y Turquía era un país cristiano, católico, ortodoxo, que los musulmanes lo conquistaron a fuerza, a sangre, a espada. Y lo primero que hicieron fue, la capital de Turquía era Constantinopla. Lo primero que hicieron es descristianizar. Todos los nombres cristianos los trataron de eliminar. En su mayoría lo hicieron. Ellos pusieron los de ellos. Y así fue como nombraron a Istambul. Dejó de ser Constantinopla y se convirtió en Istambul. Todo cambia. Lograron. Y en Medio Oriente, en Israel, específicamente en Israel, ya estaban gobernando. Y creo que fue, no me acuerdo si fue ¿cómo le llama esto? Un general, por decirlo así, francés, creo que fue francés, ¿no? Se me ha olvidado el nombre, disculpen que mi memoria, ¿saben? Es regalo del alcoholismo, pérdida de la memoria. Pero fue uno de estos que fue a luchar y logró recuperar parte en Tierra Santa. Tierra Santa ya la estábamos perdiendo los cristianos, pero logramos recuperar, y hasta que al fin llegábamos a un acuerdo, entre comillas, de tranquilidad y de paz. Esto te pertenece a ti. Los musulmanes se adueñaron. Fíjate cómo son, fíjate la mentalidad del judío, porque ellos son judíos, les repito, son judíos, estos árabes son judíos, nomás que ya no de religión, pero no dejan de ser judíos, nomás que ahora son de religión musulmana. Ellos ¿qué vela en el entierro tenían en la historia del judaísmo y el cristianismo? No, pero ellos, el afán de musulmanizar toda Asia Menor, Asia Mayor, tenemos que poner una mezquita a capa y espada en Tierra Santa. Ellos no tenían vela en el asunto, pero ellos por sus cojones, y lo hicieron. Así son de bravos. Y estaban estaban destruyendo los templos cristianos antiguos, estaban tumbando todo, hasta de los judíos, y ellos solo querían quedar solo ellos. Pero, y fíjate que son bien, ¿cómo se llama? Bien injustos nuestros hermanos judíos, porque gracias al católico ellos pudieron rescatar sus templos de Salomón, porque los católicos, hacerle frente a los musulmanes en aquellas épocas y volver a reconquistar la Tierra Santa, le permitimos a los judíos que también ellos guardaran sus reliquias. No somos hechos mierdas, los cristianos. No somos tan hechos mierda como nos quieren ver pensar la gente. Así que esta ha sido simplemente mi humilde forma de ver cómo yo veo las cosas. No necesariamente es la verdad, vos puedes verla a tu manera, pero busquemos la paz. Busquemos la paz y hay que, y hasta cierto punto no conviene. Yo estoy de acuerdo con varios amigos, sí, no conviene. Yo no estoy tan de acuerdo con el presidente Nayib Bukele en esta ocasión, pero él sus razones tendrá, y al rato puede ser que más adelante diga más información, no sé. Pero a ver qué pasa, gente. Solamente pidámosle a Dios que esto pare, porque son guerras innecesarias ya por religión. Yo pienso que a esta altura de la historia de la humanidad, por lo que menos deberíamos de pelear y derramar sangre es por cuestiones de fe. No deberíamos, ya somos adultos, y por eso es lo que menos deberíamos de pelear. Ya no deberían existir estas guerras por problemas de fe. Ya el musulmán debería de entender que las personas tienen derechos en sus países. Si quieren convertirse a otro tipo de conceptos de religión, deberían de permitir la libertad de religión. Desafortunadamente ellos no tienen el concepto de libertad de religión, porque es una manera de proteger de que su control no se salga de donde ellos están, de su religión. Y bueno, y al judío
prácticamente le vale madre, ¿no? Ellos son ellos y no quieren compartir su fe con nadie. Son así de egoístas. Ellos nada más son ellos. Ya no hay cabida para vos ser judío, no. Vos sos gentil, vos sos un perro, vos sos un sucio, vos sos un puerco para ellos. Pero nosotros amémoslos y respetémoslos, pero no nos dejemos. Y no nos dejemos dar paja que los cristianos somos los malos de la historia. No, Señor. Con esto voy a terminar. Ya Jesús dijo que el pacto de Dios con el pueblo de Israel se terminó, caducó, no se renovó. Jesús dijo que Él inició en la Santa Cena un nuevo pacto, un nuevo. Él no dijo un pacto reformado. Voy a reformar el pacto de la alianza de mi padre con el pueblo judío. No. Él no habló de reformas, él dijo un nuevo pacto. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este es el cáliz, mi sangre que será de mi nuevo pacto, repito, nuevo, métase eso en la mente. Los judíos ya no, ahora ellos si quieren pertenecer y ser salvos, tienen que aceptar el nuevo pacto de Jesús. Los únicos judíos que no tienen que aceptar el nuevo pacto de Jesús son los judíos que murieron antes de Jesús bajo el pacto de la antigua alianza, como Moisés, como Abraham, como todos los patriarcas. Ellos no están en la obligación porque no están durante el tiempo de Jesús. Ellos cumplieron en su tiempo, en su pacto, como debe de ser, como fue, como era. Pero una vez ya con el nuevo cambio, Jesús cambió el nuevo pacto y se habla en la Biblia que hay nuevo sacerdocio distinto. No dejó de existir el sacerdocio, simplemente se cambió. Ya no es el sacerdocio de la tribu de Leví, de Aarón, ya ahora es el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, las cosas cambiaron y ahora ellos están en obligación y eso es el capricho de ellos y el coraje. Y ellos lo entienden, nomás que no lo creen, no lo aceptan. Lo entienden, lo reconocen, pero no lo creen. Dicen que no, eso es falso, pero sí lo saben. Entonces nosotros los cristianos, los gentiles, ahora somos los hijos de Dios. Si te convertís al Señor, si aceptas al Señor en tu corazón, si te haces bautizar, ya estoy hablando yo como evangélico, si te haces bautizar bajo por decirlo así, la especie del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, una criatura nueva eres en Cristo. Todas esas cosas las enseña Pablo. Y así es como nos convertimos a ser, dejamos de ser criatura y ahora somos hijos de Dios. Por adoptivos, por la fe, por la iglesia, la doctrina, lo que sea, la conversión. Y ellos, ese es el rencor y el capricho y el odio. Ellos sí nos tienen odio. Yo lo digo con mucho respeto, pero sí nos tienen odio. No nos quieren. En Estados Unidos, en diciembre ya no encontrás una tarjeta navideña que diga Merry Christmas en inglés. Solo encontrás Happy Holidays, felices fiestas. Ya no encontrás nada que diga Merry Christmas. Ya lo quitaron. Tal vez en español, Feliz Navidad, pero en inglés no encontrás nada que diga Merry Christmas, porque dice Christ, como Christ, como Cristo. Uy, no. Harem, pecado. Así que mi gente, no nos debemos dar paja por las personas, tampoco odiemos a nadie, no es mi intención. Simplemente que no idolatremos a un pueblo solamente porque queramos pensar que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo del nuevo pacto. Cualquiera, no importa tu color de piel, no importa si eres alto, si eres gordo, si eres flaco, si eres feo, si eres guapo, si eres gentil, si eres de donde sea. Si crees en Cristo y te conviertes y te haces bautizar, perteneces al nuevo pacto y eso es lo que importa. Así que gracias. Yo sé que está un poco largo, pero pues tenía que hablar de estas dos cosas. Y es delicadísimo, la verdad, porque hay mucha gente que idolatra
a Israel. En mi país, El Salvador, por ejemplo, hay una iglesia cristiana israelitas que hasta de azul se visten. A mí me da lástima, la verdad, porque no han entendido la palabra de Dios. No han entendido la palabra de Dios porque pues ellos idolatran demasiado, y ya, eso sí, y ellos dicen que los católicos somos idólatras, pero no, idolatrar es cuando tú le rindes el culto que solo se le tiene que dar a Dios, ¿verdad? Y la verdad que, y Jesús lo dijo, que vendrán los días donde se adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Ya no tienes que ir al templo de Salomón, ya no, porque para empezar eso pues ya no es de nosotros, no es de nuestra cultura cristiana, de nuestra idiosincrasia cristiana, ¿verdad? Ya no. Déjate enseñar por los que saben, no escuches a los que no saben, escucha a los que saben. No odies, repito, ¿y por qué hago hincapié en esto? Porque, amigos, no quiero que ustedes piensen mal, no odies a nadie, no importa dónde sea, pero nomás no te dejes de dar paja, es todo lo que te puedo decir. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga, y ahí estamos, feliz día. Y a subir el video, no lo voy a subir mañana porque no después pasa mucho tiempo y vale madre. Chao.